Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 16 de Educación Cívica, que se titula Organismos Constitucionales Autónomos Electorales. Hoy trabajaremos entonces los últimos organismos autónomos. Ya hemos trabajado los organismos económicos, que era Banco Central de Reserva, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca y Seguros. También hicimos los organismos judiciales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Y hoy nos toca los encargados de elaborar el proceso electoral. Nosotros tenemos entonces 3 organismos autónomos que se encargan de elaborar el proceso electoral o de fiscalizarlo. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ellos entonces organizan ¿qué procesos? Un proceso electoral común, es decir, elecciones para alcalde, elecciones para presidente, elecciones de juez de paz también. Se encargan de generar o elaborar los referéndum, que es para aprobar o derogar una ley, como hubo el referéndum para el FONAVI, por ejemplo, y las consultas populares, es decir, para las revocatorias o para también la consulta previa que se da en el caso de comunidades nativas, preguntarle a la población si está de acuerdo con algún tipo de proceso o acción de gobierno. Como sabemos nosotros, las elecciones, es decir, el voto, tiene 3 características como más importantes. Es libre, porque tú tienes la oportunidad de votar por quien tú desees, y también si quieres vas o no vas a votar. El problema es que este voto también es obligatorio, es decir, yo no voy a votar, pero al final que tengo que pagar es una multa. Y este voto es secreto, no tienes la obligación de decirle a nadie por quién estás votando, ni siquiera cuando vienen los periodistas de lo que es boca de urna. Uno tiene que guardar el secreto o confidencialidad de por quién ha votado. Para que este proceso electoral sea transparente, entonces los organismos constitucionales encargados se distribuyen funciones. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza. ¿Qué fiscaliza? Que todo se mantenga en orden, es decir, no hayan problemas, peleas, que no hayan actos de corrupción, que no haya falsificación de votos, que todo trabaje de manera transparente. La OMPE se encarga de organizar. Cuando tú vas a votar, todo ya está listo. Las mesas están instaladas, tienes los materiales. Esa es la organización que previamente ha hecho la OMPE. Y la RNIEC se encarga de actualizar los datos. Eso es mucho antes de que empiece el proceso electoral. Cuando tú vas, ya se encuentra su nombre allí. Si recién has cumplido 18 años, también está tu nombre, porque ya tienes el DNI y estás en la facultad de poder votar. Ahora, cómo se eligen a sus representantes también varía, ¿no? El jefe de la OMPE y el jefe de la RNIEC no son elegidos por el presidente ni por el Congreso, son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Si nosotros recordamos, el Consejo Nacional de la Magistratura nombra jueces y fiscales. Y a veces en el examen nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la otra función que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura? Y siempre lo relacionamos nosotros con la parte de juzgados. Y en realidad no, la otra función es nombrar o elegir al jefe de la OMPE y el jefe de la RNIEC. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, los 5 miembros que tiene este jurado no son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino son elegidos por diferentes entidades, igualito como son elegidos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Un miembro del Jurado Nacional de Elecciones lo eligen las Cortes Superiores del Poder Judicial. Otro miembro, los fiscales superiores del Poder Judicial. Otro miembro, el Colegio de Abogados de Lima. Y los otros 2 miembros que quedan los eligen el conjunto de todos los decanos del Perú de universidades públicas y todos los decanos del Perú de universidades privadas. Y ahí tienes tú 5 representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Para que sea transparente, porque acuérdense que este jurado funciona también como Poder Judicial Electoral. Cuando tú tienes un problema de elecciones, no puedes ir al Poder Judicial, no es un juicio, tienes que ir al Jurado Nacional de Elecciones. Y termina actuando como el Poder Judicial, pero solo en materia electoral. Para ser parte del Jurado Nacional de Elecciones tienes que tener entre 40 a 70 años. En algunos casos van trabajando o entrando desde 30 años, pero casi siempre son de 40 a 70 años. Y en la OMPE no hay una restricción exacta, pero se pide siempre que sea de 30 años para arriba. Ahora, funciones específicas, que es lo que nosotros necesitamos identificar para el examen, ¿no? Lo que siempre nos preguntan es el caso del padrón. ¿Qué es el padrón? Es la lista de votantes, no un documento.
Cuando uno se acerca a votar, vas a encontrar ahí la lista del acta y tú firmas en donde está tu nombre, pones tu huellita. Esa acta tiene la lista de todos los que van a votar en tu mesa, pero hay obviamente una lista oficial de todos los que van a votar en el caso del Perú. Ese padrón, ¿quién lo hace? Lo hace la RENIEC. Como todas las personas tienen que ir a actualizar sus datos a la RENIEC, ellos saben quiénes ya están en la facultad de poder votar. Votan todas las personas que hayan cumplido 18 años hasta antes que se cierre el padrón. Es decir, no es porque ayer cumplí 18 años y hoy hay votaciones, yo voy a votar porque ya tengo 18 años. No, porque el padrón ya se cerró mucho antes. Ellos entonces hacen el padrón y lo actualizan. No siempre van a hacer un padrón nuevo, simplemente van pasando los nuevos datos. ¿Cuáles son esos nuevos datos? Las personas que ya cumplieron 18 años y aquellas personas que han fallecido son sacadas del padrón electoral. Porque si no estarían acumulando multas y esa persona no va a ir a votar, obviamente. Luego que tú tienes ese padrón, ¿quién verifica el padrón? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos se encargan de verificar que efectivamente estas personas están en la facultad de votar y no hay ningún infiltrado dentro de la lista. No es que hayan puesto una persona que no puede votar solamente para recurrir a su voto. Y luego la OMPE, ¿qué hace? Imprime parte del padrón para cada mesa. Es lo que nosotros le llamamos acta de votación. Ahora, tomando la OMPE. Como la OMPE organiza, se encarga de tener todos los materiales. ¿Cuáles son los materiales entonces? La cédula de votación. También hace el ánfora donde tú normalmente depositas tu voto. Hace la cartilla de votación. Si te acuerdas, en el ánfora dice OMPE, no dice Jurado Nacional de Elecciones. Ahora que hay voto electrónico, ellos también se encargan de generar toda esta plataforma virtual para poder votar. Pero como es más difícil, se podría decir, o es mejor dicho, es más fácil que hayan actos de corrupción en los votos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar cada máquina que se ha instalado para la votación. ¿Qué más hace la OMPE? Hacer los diseños. La cédula no siempre es la misma, no siempre tiene la misma cantidad de personas que van a votar. Ellos se encargan de variar los modelos de estos materiales. Se dan las instrucciones, en los comerciales salen, ¿no? ¿Cómo votar? Usted coloque la X dentro de su recuadro, vale poner la cruz. Entonces, ellos hacen los comerciales para instruirnos a nosotros cómo debemos votar. Nos dicen también qué debemos llevar, nuestro DNI, a dónde nos debemos acercar y si hay un dato que tener que actualizar por la parte de la vía de internet, ¿no? Capacitan. ¿A quiénes capacitan? A los miembros de mesa. Ellos se encargan de decirles cuáles son sus funciones, qué es lo que van a hacer ese día y también verificar que todos hayan llegado para instalarse a la mesa el mismo día de votación. Informar de lo que se va dando dentro del proceso y nos informan también el conteo de votos. Acuérdense que ellos hacen los escrutinios y conteo de votos. Te dicen al 20%, quién es el ganador, al 50% y así poco a poco. Pero la OMPE no publica al ganador, no te dicen, ya vamos en 99%, entonces va ganando esa persona. Y la OMPE va a decir, entonces es el ganador. No, tenemos que esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclame como ganador y le dé obviamente su credencial. Así ya se sepa que es ganador porque por los votos obviamente es notorio, tenemos que esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace este Jurado Nacional de Elecciones? Ve la legalidad del proceso, ellos han hecho las normas, las han actualizado, registran las organizaciones políticas. Cuando tú quieres postular tienes que registrarte obviamente 2 años antes en la Jurado Nacional de Elecciones y 1 año antes para efectuación de lo que vendría a ser postular en el caso de elecciones. Normatizar, es decir, modifica algunas normas que puede haber en el proceso electoral. Justicia electoral, como decíamos nosotros en el caso de Julio Guzmán, ¿no? Fue sacado del proceso electoral y él decía, voy a ir al Poder Judicial a hacer mi queja. Él no puede, porque no hay máximo órgano electoral que el Jurado Nacional de Elecciones. Si el jurado dice que no, ahí es donde queda este proceso. Proclama al ganador, ya dijimos, y le da sus credenciales, y obviamente se encuentran ahí durante todas las instalaciones, en todos los colegios, verificando que todo trabaje de manera correcta. ¿Se apoyan de quién? De las Fuerzas Armadas, porque ellos no votan, tienen un régimen especial, recordemos. La policía sí vota, pero en algunos casos se le suspende la votación de ese día, pero puede hacerlo un día antes o un día después, según lo que determine el Jurado Nacional de Elecciones. Y la RENIEC, ¿qué es lo que hace la RENIEC? Cuando uno nace, te dan 1 mes para inscribirte en la RENIEC. Si no te inscribes en 1 mes, es como rezagado y a veces tienes el riesgo de que no te vayan a inscribir en la fecha de tu nacimiento. Ahora la ampliación ya no solamente es 1 mes, sino son 2 meses para poder inscribir al neonato recién nacido. Si la persona fallece,
los encargados de hacer el entierro también te dicen, nosotros vamos a dar de baja los documentos en la RENIEC. Entonces ellos llevan todos los documentos, la partida de defunción la van a obtener allí. Si te casas, lo normal es que actualices tu dato en la RENIEC. La RENIEC tiene que decir que ya estás casado, por ejemplo, soltero o divorciado, y eso también debería decir en el DNI. Pero obviamente no sucede, hay muchas personas que tienen un estado civil diferente al que dice en su DNI. Esta RENIEC sirve para actualizar todo. Si solamente nos basáramos en la RENIEC, corremos el riesgo de que hayan datos que no están correctamente actualizados. Por lo mismo que no todas las personas se acercan a actualizar sus datos. Es por eso que tenemos que esperar la verificación del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando uno va a la RENIEC, normalmente recibe una partida de nacimiento, partida de defunción, partida de estado civil. ¿Qué es partida? Como son libros de varias hojas, cada hoja se le llama partida. Entonces tú tienes una hoja del libro en el cual está tu inscripción. Tú recibes tu partida de nacimiento y arriba tiene un número, un folio, en el cual te puedes identificar. Proporciona toda la información que requiere el Jurado Nacional y la OMPE y obviamente hace el sistema de identificación. ¿Cuál es este sistema? El famoso DNI. En el caso de antes solamente teníamos un DNI, el DNI azul, que le decíamos. Tenías 18 años y sacabas tu DNI. Ahora el DNI azul lo puedes obtener desde los 17 años para agilizar todo este proceso. Y ya no solamente existe un solo DNI. Persona que nace tiene que tener su DNI amarillo, que es un DNI de identificación para atenderse en centros de salud, para asistir a colegios, universidades, entre otros, ¿no? Entonces, y no olvidemos que además estos tres órganos tienen una función separada, pero trabajan conjuntamente. El proceso electoral no se da por cada uno de ellos, se da por los tres que trabajan de manera autónoma de los poderes, pero conjuntamente forman el sistema electoral. Y hemos acabado la clase de hoy.